En principio le voy a decir, le manifiesto de que el día sábado se realizó el 46 Congreso de la Mesa Coordinadora Nacional, en donde se debatieron problemas inherentes a lo que es el tema de jubilación y fundamentalmente aquello que hacen a la modificación que tiene media sanción en Senado de la 26.417. Decimos esto porque muchos medios dicen que es la reforma del sistema como es de jubilación. No es así. La reforma, si esta pasa, si la modificación de la 26.417 pasa, ahí empezaría a funcionar dentro de un año y medio la nueva ley de jubilaciones en la cual se va a incorporar lo resuelto en estos encuentros, en primer lugar. En segundo lugar, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque en principio esta media sanción que dieron en Senado es anticonstitucional. El artículo 1 y 2 están ya dichos por algunos constitucionalistas como Solvay y Leng, que precisamente son constitucionalistas que defienden a esta gestión, que ellos manifiestan y que es anticonstitucional. Lo grave de esto, porque el artículo 1 se contradice con el artículo 2 del anteproyecto de ley. ¿Qué es lo que dijo Pichetto con relación a este tema? Que ellos se dieron cuenta posterior al acuerdo, pero que lo iban a modificar en el debate. ¿Qué otra cosa? Le preguntaron a Lovera, el senador, creo que por la Bahía Blanca, etcétera, etcétera, el cual dijo, yo firmé, pero desconozco el tema. Esa es la realidad del debate que hubo, que tampoco se discutió ese tema. Se avanzó. Hay una probabilidad porque le dan los números para la aprobación en la Cámara de Diputados. Nosotros lo que decimos es lo siguiente: esto tiene que ser un debate con los interesados, fundamentalmente con los jubilados, que van a perder en este periodo de octubre a marzo casi 8 puntos en la actualización, porque la ley que están modificando ya previó cuál es el aumento que tiene para marzo. Algunos que saben mucho del tema hablan del 13,2%, otro del 12%, pero estaría entre el 13,2%. Esa es la actualización. Con la implementación de esta ley, que va a ser retroactiva, por eso también es anticonstitucional, sería el 5,7%. ¿De dónde saca el 5,7%? Del 70% de la inflación y el 30% de los salarios. Esa mezcla, ese promedio, le da un 5%, que sería el 5,7% en marzo, el 5,6% 3 meses posterior en junio y llegar al 4,7%. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el sistema inflacionario va a ir bajando. Así nos dijeron el año pasado, el 16, que se mantuvo y subió. El 17, que subió. Ahora la verdad que yo los felicito porque tienen una capacidad enorme para justificar el saqueo que se está haciendo a los jubilados. ¿Por qué decimos que el saqueo? En primer lugar,
El salario mínimo que tiene, el mínimo que tiene el jubilado, es de 7 millones de jubilados y pensionados, el 65% cobra 7.020 pesos de bolsillo. El 80% del volumen total no alcanza 10.000 pesos. Solamente entre el 10 y el 12% están arriba de 15.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil está en 8.860 pesos. ¿Nosotros qué decimos? Que el salario mínimo que tiene el jubilado tiene que estar a la altura del salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque la Constitución nos protege. El artículo 14 bis responsabiliza al Estado garantizar ese salario. Ahora, ¿qué hacemos con ese sector que cobra la mínima? No se debate ni siquiera en la oposición. Y nosotros queremos que se debata, porque la canasta básica del jubilado está en 17.500 pesos. ¿Por qué está en 17.500 pesos? Porque en la canasta básica del jubilado no es la canasta básica de un jubilado, de un joven. Acá hay medicamentos. El medicamento en los 2 años últimos aumentó el 170%. Aumentaron la luz, el gas, el alquiler. Hay sectores muy importantes de jubilados que tienen casa, que están embargados y están en proceso de remate producto de que no pueden pagar la despensa. Entonces, ¿qué decimos nosotros? 5 puntos. El 82% móvil sobre el salario que el tipo se jubila. ¿Está? La normalización del PAMI. Terminar con la intervención. Que se haga, que creemos y consideramos que tiene que ser los jubilados, los activos y el gobierno como deudor. Y el tercer punto, uno de los más importantes, resolver el hábitat de los jubilados que no tienen o que están siendo expulsados. Es decir, hacer un acuerdo con vivienda o con las organizaciones estatales que nos permitan tener una garantía de esta gente. Eso en primer lugar. ¿Qué dicen hoy los diputados para justificar? A la verdad que anoche lo que se resolvió en el Congreso es lo siguiente: verlo a todos los diputados en las provincias, los nacionales. Y yo le diría ahora acá a los señores diputados Pértiles, por el peronismo, Mosqueda, Rach, creo que es el otro, y Aida Yala, que va por y Terada, que digan públicamente cuál es la posición que van a tomar en este saqueo que se le hace a los jubilados. Porque hablan de que recién nosotros en diciembre del año que viene estaríamos en condiciones mejores. Ahora, ¿cómo llegamos a diciembre? Yo le pregunto, ¿cómo llegamos a diciembre? Y anoche, la verdad que me dio pena que la Lilita Carrió, que tanto habló, haya acordado en principio de que votar la ley porque le garantiza dentro de un año a los jubilados. La verdad que son de terror, porque prevén ya en 12 meses, no le interesa cómo van a llegar el sector de jubilados. Hay una intención en este acuerdo, Gobierno Nacional con gobernadores, de resolver el tema del déficit fiscal. En este marco del saqueo, son 7 millones de jubilados y pensionados. Pero aparece, en total son 17 millones de personas que están vinculados. Que son la ayuda por maternidad, la ayuda a los hijos, etcétera, etcétera. Se verían
de alguna forma, disminuido su ingreso. En segundo lugar, esto le daría en el año un ingreso de 110.000 millones de pesos para hacer cobertura del déficit fiscal. En este marco, los gobernadores, peronistas o no peronistas, acordaron. ¿Cuál es el acuerdo que hicieron? Apoyar a través de senadores, por eso se ingresa en senadores, y posteriormente decirle a los diputados. Pero el fondo del problema, ¿cuál es? La ley de reparación histórica, tenemos que volver atrás, la ley de reparación histórica, que es una ley que aprobó el 98% de diputados y el 100% de senadores, ¿qué aprobaron? Aprobaron un artículo en la cual se tiene que universalizar las jubilaciones a nivel nacional. Nosotros tenemos en total 130, 135 tipos de jubilaciones, pero el gobierno habla de las jubilaciones de privilegio y trata de confundir a la gente. Nosotros decimos que tenemos que tener mucho cuidado con las jubilaciones de privilegio. ¿Por qué? Porque un docente se jubila y no es de privilegio. Hay un aporte mayor y no pueden tener 30 años delante del aula porque están enfermos. Los mineros tienen una jubilación superior a muchos productos de lo insalubre que es y vida y a corte de vida. Los marinos, lo mismo. Entonces, en ese tema hay que tener mucho cuidado. No mezclemos lo que se jubilan como diputados, como senadores, etcétera, etcétera, con la gente que trabaja. El promedio en Chaco del salario general son 8.000 pesos. Tenemos el 82% acá. Y se llega a 12.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Si esta modificación de la 26.417 llega a funcionar, van a tener en condiciones realmente de implementar el mecanismo de esta ley de universalización. ¿Cuál es el nivel de universalización que quieren pagar? Es el 43% al 63%. Esa es una. Nosotros decimos, hay que debatir y ser amplio en el tema de la ley que se va a implementar. ¿Por qué? Porque en este marco de debate, tiene que participar el jubilado y el que se va a jubilar. Y en segundo lugar, debatir de dónde va a salir la plata. Nosotros tenemos algunas proposiciones. Primero, ¿cómo incorporamos el 34% de la gente que está en condiciones de trabajar, que está fundamentalmente, es decir, precarizado, en negro, etcétera, etcétera? No hay ningún aporte de eso al sistema. Entonces, eso en primer lugar. La otra es debatir cómo es posible que a las cuentas del ANSE, en el sistema que tiene ahora me acordaré, de la solidaridad, el 17,8% va del IVA. Es decir, un impuesto regresivo que lo pagan los pobres para pagarle los sueldos a los pobres. ¿Está? Bueno, nosotros ya ahora estamos debatiendo con estamos en la puerta del Congreso viendo a
A los diputados fundamentalmente. Y hemos hecho reuniones con varios diputados en la cual todos te dicen que no van a votar, que lo van a ver, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos organizando de alguna forma los mecanismos para que esto no se vote. No hablamos de los pasos siguientes, porque tenemos que ver cómo la idea del gobierno y evidentemente de un sector de la oposición es aprobarlo el 23 de diciembre. ¿Está? ¿Por qué? Porque las exigencias del Fondo Monetario, del Banco Mundial, es que se baje y lo primero que se haga, se baje el salario, que después se va a recomponer. Nunca se recompone. Es decir, anoche lo estaba escuchando a un diputado y decía que van a tener ganancias porque hace 4 años atrás perdían. Espérate, ese parece un sainete, ¿viste? Se recuerdan del pasado para implementarlo en el presente como argumento de que esto va a ser mejor. La mesa coordinadora de jubilados y pensionados nacional hace 25 años que está en la calle, 25 años reclamando los derechos de los jubilados. ¿Está? Es decir, el problema de los jubilados no viene en este proceso, viene de largo proceso. ¿Está? Y ese es el tema. ¿Cuál es la cobertura que vamos a tener? Por lo tanto, creemos y consideramos que la única forma de modificar esta situación que quieren imponerla es a través de la participación de las organizaciones sindicales que muchas de ellas se olvidaron de sus jubilados. Hay una discusión a nivel latinoamericano y una discusión a nivel internacional que los gremios tendrían que tener una mayor participación en defensa de sus posibles jubilados, que no saben si van a cobrar cuando se jubilen. Esa es la realidad. Bueno, hemos debatido en el Congreso dos o tres ideas. Sí, por eso decimos, si primero el trabajo con diputados, etcétera, etcétera, para que no se vote. Si esto no es posible y tienen los números y aprueban, hacer una presentación colectiva de anticonstitucional, porque es anticonstitucional, en los distintos lugares en el país. Es decir, una presentación colectiva que no esté... ¿Por qué? Inclusive, ¿por qué? Porque en las jubilaciones que se están generando en estos últimos meses, empezaron a aplicar en la sala 1 y 3, aplicar el criterio de la ley de reparación histórica, la 27260, que es el índice RIPTE y no el índice Badaro que la Corte Suprema determinó. Que la diferencia existe, por ejemplo, el 97% te cobra el RIPTE, el otro es 360%. Hay una diferencia enorme, pero ya empezaron a implementar. ¿Cuál es la cobranza? Es tendiente a la mínima. Y tendiente, el objetivo fundamental es tendiente a que no sea un salario diferido, sino una pensión. Por eso nosotros hacemos un llamado a los gremios, fundamentalmente, a la participación en la defensa y en relación, porque también participamos con él en algunas reuniones acá del INSEP, en no dejar, la movilización tiene que hacerse en función de defender la obra social de la provincia, porque la obra social de la provincia da superávit. ¿Qué es lo que da negativo? Los jubilados. Y dentro de los jubilados hay un sector el que es mucho más complejo. Hay que debatirlo, ¿me entendés? Hay que debatirlo. Pero la idea es esa, terminar con el 82% a nivel nacional de todas aquellas provincias. Por eso esto es lo que nosotros planteamos como elemento a abrir un debate
Dentro de ese marco del debate está la otra discusión, que es el tema de la modificación laboral. Lo que tienden es a precarizar más el sistema laboral, a no darle garantía a la tercerización, ¿entendés? Es decir, porque cuando vos tercerizás, el tercerizado pierde derecho. No está contemplado en la ley de contrato de trabajo. Está pasando con muchas organizaciones, fundamentalmente en Luz y Fuerza, etcétera, etcétera, que contratan, ese contrata a un tercero y ese, es cierto, ganan bastante bien, pero el proceso es muy chico, el tiempo es muy chico y después cuando quieren hacer una presentación no tienen derecho porque no está contemplado. ¿Me entendés? Es decir, acá lo que tenemos que debatir es una cosa integral, porque el otro tema, el salario es importante para el jubilado, es importantísimo, pero el tema de salud es también importante. Y acá la crisis que hay en el sistema de salud, tanto pública como privada, hace que nosotros tengamos problemas muy serios con los jubilados que tienen problemas de salud. Entonces, esto hay que debatirlo en una mesa donde participemos un grueso. No algunos gerontos, porque la ley de reparación histórica habla de la formación de una comisión para debatir y discutir la nueva ley de jubilación, en la cual los que tienen que participar no están, que son los jubilados y los que se van a jubilar. Bueno, le agradecemos infinitamente que nos hayan dejado expresar nuestra opinión con relación a este tema que es bastante complejo, bastante difícil y que se argumenta, hay una argumentación para saquear que no condice con la realidad.